Bienvenidos a todos a nuestro ciclo de entrevistas del IDC. El día de hoy vamos a realizarle una entrevista al profesor Félix Rodríguez, director de dibujos animados para cine y TV, creador de múltiples proyectos nacionales e internacionales, con una experiencia profesional que abarca trabajos para productoras de cine y canales de televisión, agencias de publicidad de diferentes países como Francia, Canadá, Chile, Cuba y Estados Unidos. Además ha participado en proyectos para marcas reconocidas como Digitel, Parmalat y Nestlé. Bienvenido, profesor Félix, ¿cómo está? Bien, chévere. Esperando esto. Locura. Me alegro. Quería conversar con usted pues los puntos establecidos en nuestra entrevista del día de hoy, que van en torno a la animación tradicional y 2D. Sabemos que la animación permite realizar cortos y largometrajes, pero Exacto. me gustaría saber en qué consiste la animación tradicional para usted. Es la técnica cinematográfica de dibujar, de hacer dibujos y filmarlos cuadro a cuadro. O sea, 24 cuadros por segundo Ok, para cine y 30 cuadros por segundo para la televisión. perfecto. Sé que en una reunión previa usted me comentó que era darle vida a los diseños. Exacto. Es darle vida a todo lo que no tiene movimiento, darle vida a eso. Perfecto. Em, ¿Cómo podríamos diferenciar? Personajes diseñados como objetos, cosas y eso que es o sea, para darle vida, para darle movimiento. Sé que las animaciones 3D o otros estilos de animación se basan en las técnicas de animación tradicional. Es el trabajo previo. Sé que, como Sí, comentas, hay mucho trabajo artesanal en este proceso. pues sí, pues sí. Y eso es generalmente, ¿cómo te puedo decir? Seguían por los 12 pasos de la animación tradicional. ¿Y cuáles son esos pasos Exacto. de la animación tradicional? ¿O cuáles son algunos de ellos? Eh, Mira, está el aplastar, estirar, anticipación, la puesta en escena, la pose a pose y muchos más. Ok. Sé que esto tiene que ver como con los movimientos físicos de estos personajes, es decir, como anticipar hacia Exacto, dónde va a ir el personaje. exacto. Generalmente toda acción tiene un movimiento de anticipación. Ok, Si tú te vas a levantar, tú tienes que anticipar, o sea, tienes que agarrar impulso para levantarte. Eso es anticipación. Y igualito que si en animación, si vas a agarrar algo, tienes que anticipar, porque en animación todo es exagerado. Es la misma acción, pero se exagera. Si vas a agarrar un lápiz, haces, anticipas y agarras. Eso es anticipación. Y a partir de ahí las otras leyes que tiene de la acción secundaria, la exageración que se utiliza mucho. claro, esto es para como aumentar las expresiones de los personajes, para hacerlas más humanas. No tanto para ser, por ejemplo, eh, si es un perro que va a morder un gato, por ejemplo, Ok, la exageración es de que la boca del perro se abra así grandísimo. Eso es exageración, exacto. claro, ok, ok. O cuando un personaje va a dar un golpe, se le exagera la mano así para que la mano agarre más fuerza. Claro, como que aumenta de tamaño, como esto es estilo Popeye con los músculos y los golpes que, o sea, como Sí, los exacto. tamaños de los músculos antes de comerse la espinaca o durante comerse la espinaca. Ok. Quería preguntarle otra cosa, profesor. Dentro de la preproducción sé que está el guión y el storyboard, pero ¿qué otras cosas podrían estar involucradas en este proceso previo Mira, a la producción como tal? primeramente tienen que tener como tú dijiste, tienen que tener su guión literal. Ujú. De ese guión literal se hace un guión técnico y a la vez se hace un storyboard.
ahí en ese storyboard va toda la historia. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se va a meter en producción, Ujú. ya es otra cosa, porque entonces el director es el que tiene que hacer la puesta en escena. Que la puesta en escena es agarrar cada una de las escenas de esa story y diseñar dónde va el personaje, cuál es la escenografía que va, de dónde a dónde se mueve el personaje, qué acciones a que van llevando. Tengo entendido que ese es el intervalista quien realiza esta función. Eso lo hace, está el director de animación, Ujú. está el asistente de animación, que el director lo que hace es hacer en rough los movimientos, el asistente mete esos dibujos en diseño y se lo pasa al animador principal. El animador principal lo que hace es marcar la cantidad de dibujos intermedios, o sea, in between, que va a haber entre los dibujos extremos. Y esos dibujos intermedios los hacen los intervalistas. Claro, hay otra cosa. Cuando cada escena está terminada, hay que hacerle un pencil test. Pencil test es una prueba lápiz de la escena a ver si la acción está bien realizada. Excelente. Es decir, que dentro del proceso esto es como una contraloría, la prueba lápiz. Es como revisar si en efecto funcionan los movimientos establecidos. Exacto, exacto. Y después de eso, si eso está bien, pues entonces eso se pasa ya a vectorización y color. Ok, todo esto O mientras sea, tanto viene es vectorización, color. Primero viene todo vectorización, color y todas esas cosas, pero entonces después viene lo que es montaje y edición. De acuerdo. Excelente. Hay una cosa que a mí me gustaría aclarar porque hay muchos animadores que prefieren animar y después montar la voz o montar los efectos. Yo lo que hago al principio es siempre grabar las voces con los actores. Porque esas voces de los actores me van a dar la intención del movimiento que tengo que hacer con el personaje. Si uno se pone a animar pensando en el movimiento que va a hacer y después cuando vas a montar la voz, la voz no juega con el movimiento del personaje, se perdió. Claro. Lo que deberían hacer es exigirle más. Ya comenzaron las clases y Tuco se cree en vacaciones. En Brasil, los chigüires nunca... Basta de tanto rezongue. Hoy es el cumpleaños de Tuco y yo ya le hice una torta de zanahoria y arequipe. Encárgate tú de los jugos de fruta, por favor. Entonces, recomendación también previa al trabajo de animación, como en preproducción, sería obtener las voces de los personajes y me imagino que Exacto. también la banda sonora. Exacto. Excelente. Y luego, o sea, todos estos procesos que conocimos son parte del proceso de producción. Luego, en postproducción, ¿qué quedaría? ¿Cómo entraría ese proceso? Ya en postproducción lo que queda es la edición y el montaje. Únicamente. Sí. Y esta edición y montaje ya es un producto de pulitura, llamémoslo así, como de... Sí, ya hay hay un editor especializado en eso. Ujú. Y lo que hace es, junto con el director, ir montando lo que son los diálogos, los efectos, dónde va la música, toda esa cosa, trabajando junto con el director. Generalmente se debe trabajar con el director. Hay veces que el director no puede estar presente y entonces lo que pasa es que el director lo que le envía a los editores es el storyboard. Porque claro, el storyboard lleva en cada una de las escenas el tiempo que duran las escenas, dónde entra la música, todo eso lo lleva el storyboard. Claro. Y todo ese proceso de storyboard, de desarrollo, es también como una herramienta técnica para establecer los planos, toda la cinematografía de la obra. Uh-huh. Excelente, profesor. Y una pregunta, ¿hay alguna anécdota que podríamos incluir aquí dentro de este proceso, dentro del trabajo de su obra Tuco Chigüire? ¿Anécdota? Sí, como dentro de esa parte de producción y todo este proceso tan complejo y tan multidisciplinario, porque incluye
el trabajo de muchos especialistas y a la vez de muchos animadores e ilustradores. Me imagino que el trabajo pues de desarrollar una serie animada implica Es bien serio, sí. exacto, Generalmente cuando tú haces la serie, los primeros 2 capítulos son los más difíciles, porque los animadores tienen que, y los intervalistas, todos tienen que adaptarse al diseño del personaje. Ya después que están adaptados, los otros capítulos salen rapidito. claro. Si te interesa la historia del Tucuchihuiri, creo que yo te lo he dicho ya, que creo que hemos hablado de eso anteriormente. Hemos hablado Es la historia de anteriormente, pero la audiencia no lo conoce. Sí me gustaría Bueno. conversar a profundidad, porque es una historia bien simpática. Nosotros lo hemos compartido en las redes del Instituto de Diseño de Caracas. Pero nos podrías contar como la sinopsis de la serie. ¡Auxilio! ¡Caimán, Caimán! ¡Salgan! ¡Corran! ¡Corran! Hola, Nati. Sí, como una vez. Mira, es la historia de un pequeño extraterrestre que cae por accidente en Barinas, una de las lagunas de Barinas, y cuando la cúpula se abre, ese personaje es un pequeñito, es un niñito, como si fuera un niñito. ¿Y qué pasa? Ese personaje tiene la facilidad de transformarse en todo lo que él desee. Él ve una mariposa y ¡prum!, se transforma en mariposa. Ve un tucán y se transforma en tucán. Y así se va transformando. Inclusive, ahí hay una anécdota que él, cuando él se transforma en mariposa, hay un lagarto que quiere tragárselo y él se transforma en lagarto y es un lagarto mucho más grande que el lagarto que lo quiere tragar. Y entonces no sucede hasta que sucede cuando él descubre en la otra orilla de la laguna a una familia de chihuires que están ahí disfrutando, que se sé cuál. Entonces él lo que hace es que se transforma en chihuire y va en directo a donde está el grupo ese. Esa chihuire tiene 3 chihuiritos de hijos. Los muchachos, esos chihuiritos se asombran al ver a ese chihuire azul, porque el problema es que él es azul. Claro, exacto, él tiene otro color. Ese color se mantiene a pesar de sus porque mutaciones. porque es un extraterrestre. Él mantiene su color azul. Y entonces, él llega donde está la chihuire mamá, y la mamá lo adopta y se lo lleva para la casa. Al principio hay una tensión ahí entre los hijos de la chihuire y el chihuire nuevo, que sé cuándo, para al final todo el mundo se acopla. ¿Qué pasa? Que de su planeta vienen a rescatarlo. Pero como él se crió entre chihuires, él está convencido de que es chihuire. Y entonces, el chihuire azul, pero es chihuire. Y entonces viene el jefe, uno de los jefes de esos extraterrestres, y le dice que no es chihuire, que él cayó por así. Le hace la historia de cómo fue lo que pasó, y él se niega absolutamente a todo y huye de él. ¿Qué pasa? Que en esa huida él pasa por distintos lugares de Venezuela, y en cada lugar de eso donde va, en cada ciudad donde va, hay aventuras, y me sirve para dar a conocer el folclore y costumbre de cada uno de esos lugares. Esa es la historia. Me encanta. Además que se puede unir
toda esta historia de ficción, obviamente, con elementos del folclore nacional y tú como comentaste en alguna reunión previa, la importancia de la familia extendida y de la conciencia que existe de la explotación de los chigüires, porque tengo entendido que las chigüiras mamás Sí. adoptan a los chigüiritos que se encuentran por ahí dispersos. Sí, estuve investigando sobre eso y es una cosa muy original porque las chigüires no pueden ver un chigüirito abandonado por ahí que ella lo adopte enseguida. Ya es de ella. Si no aparece la mamá, es de ella. Ex- Tú sabes que después de esto, haciendo esta cosa, yo escribí un guión para un largometraje. Y es la misma historia del chigüire, pero en vez de ser aquí en Venezuela, que es un recorrido por Venezuela, va a ser un recorrido pero por Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que hay unos depredadores de chigüire y ¿cómo se llama esto? Y Tuco se le enfrenta a ellos junto con otros amigos que tiene, otra chigüirita y una garza garrapatera, que son amigos y entonces entre ellos tratan de evitar que estos cazadores cacen chigüires. Pero resulta que ellos se trasladan de distintos países y entonces salen de aquí de Venezuela pasan a Colombia, de Colombia pasan a Perú y así van pasando hasta llegar a Brasil y de Brasil se regresa. ¿Qué pasa? Que cuando en todo ese problema que hay, el jefe que quiere de regresarlo al planeta, no lo deja, no lo abandona porque tiene que cuidarlo, porque tiene que convencerlo que tiene que regresar a su planeta. Y el jefe lo que hace es que en toda esa aventura, él lo ayuda para que él no tenga problemas, para que no tenga ningún accidente. Como el chaperón. Y al final, sí, siempre en contra de Tuco, porque Tuco no quiere saber nada de él. Y él, inclusive él hace cantidad de maldades y cosas, tratando de que Tuco se convenza de regresar a su país. ¿Qué pasa? Que después, cuando vienen, que ya al final, que vienen a rescatarlo, Sí. cuando vienen a rescatarlo, ya el jefe, el que lo estaba como persiguiendo, que sé cuándo, se enamoró tanto del país, de Venezuela, que decidió quedarse. Ah, pero qué bien. Y entonces, como no podía quedarse, ¿cómo se llama esto? Como un extraterrestre y tenía facilidad de transformarse, pues entonces se transforma en una danta. Me encantan las dantas. Qué belleza. Y entonces se transforma en una danta y entonces es una danta verde. ¿Qué pasa? Cuando todos aparecen a la casa, porque después ellos se van todos para la casa de la familia de los chigüires, ellos al principio se asombran cuando ven una danta verde. Y entonces la madre le dice, bueno, si hay un chigüire azul, ¿qué más da una danta verde? Entonces ahí se termina. Pero qué maravilla. Ojalá que se pueda llevar a cabo porque es una historia que tiene como una moraleja importante. Además resalta todos los valores del folclore nacional, como arraigo a nuestra fauna y sobre todo estos valores de familia extendida que me parecen tan importantes como hablaba al principio de cómo estas experiencias compartidas te pueden convertir pueden hacer un lazo tan fuerte, y pues bueno, estos amigos o como este extraterrestre que viene a cuidar a Tuco se convierte finalmente en una familia más, en una parte más de la familia y se enamora del país y se queda aquí. Pues sí, se quedó un chigüire azul y una... Bueno, esperemos que danta cuando verde. se estrene la película nos inviten.
Pues sí. Profe, y otra pregunta que le quería hacer con respecto al tema de las nociones que debe tener un animador al momento de enfrentarse con la pregunta de si queremos dedicarnos a esto, si nos interesa, si nos da curiosidad. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un diseñador o un ilustrador del Instituto de Diseño de Caracas que lo favorecen para hacer este trabajo? Mira, tienen todas las ventajas porque principalmente son dibujantes, son diseñadores y lo único que tienen que aprender es la técnica. Y aprendiendo la técnica, todos los campos se les abren, decididamente. Y ya ellos tienen eso, ellos tienen que trabajar con perspectiva, tienen que saber sobre la figura humana. Entonces, todo eso que ellos aprenden se puede aplicar al dibujo animado, porque el dibujo animado no solamente 2D, no solamente son comiquitas, también se utilizan dibujos ¿cómo se llama? Diseño de personas, y hay que aprender cómo se mueven, lo que es interesante es que cada animador debe estar seguro, o sea, debe estar interesado de fijarse en todo lo que se mueva. O sea, si tú vas por la calle y tú ves un perro caminando, fíjate en el perro cómo está caminando, que a lo mejor en algún momento tienes que animar un perro. Si ves una mariposa, si ves un insecto, todo lo que tiene que ver. Si hay alguien que viene caminando delante de ti y tira un tumbado caminando, coño, vigila esa cosa, te quedas mirando esa cosa, para cuando vayas a animar, aprovechas esos movimientos y lo puedes aplicar. Excelente, o sea, eso los convierte a los animadores y a los ilustradores en unos observadores por excelencia. Sí. ¿Y hay algún truco, por ejemplo, en caso de que veas algo que realmente te llamó la atención, tú tienes una hoja de notas cerca de ti, ¿cómo haces para llevar esa idea o eso que acabas de ver a papel? Mira, por ejemplo, yo tengo la costumbre de cuando hay algo y lo tomo una Foto, foto. ok. Claro, si es una persona no le tomo foto, porque voy a tener problemas con eso. Pero le tomo foto, me fijo bien, o hago un lapsus en el camino y hago bocetos de lo que hay. Y esos bocetos los voy guardando, todos esos bocetos los voy guardando. En algún momento te va a hacer falta eso. Claro. Aunque con el curso de animación, ahí se aplican todas las leyes las leyes de animación, pero con ejercicios. Ejercicios ¿cómo se llama? De estrechar, de estirar, de correr, de caída. Todo eso se va practicando en el curso de animación. Claro, todos estos principios básicos de los que hablábamos al comienzo de la entrevista. Sí. Excelente. Y una pregunta con un enfoque profesional. Dentro de el grupo de profesionales de la animación, ¿qué herramientas se pueden utilizar? ¿Cómo puede un animador abrirse campo en este trabajo y conseguir nuevas oportunidades laborales? Mira, lo importante es que estén atentos, ya si son animadores, a todas las convocatorias que hay de festivales de animación nacionales e internacionales. Aquí hay muchos festivales de animación nacionales. Inclusive hay una parte aquí que viene mucho por la Alianza Francesa, vienen animadores franceses a dar talleres de animación. Y es importante que ellos participen de eso y que investiguen siempre sobre la animación, que vean todo el tipo de animación que hay, porque como la base de la animación, de todas las animaciones, es la animación 2D, pues entonces pueden aplicarlo en todo, en plastilina, en papel recortado, ¿cómo se llama esto? En sombras chinescas, porque ya tienen la base, ya saben lo que tienen que hacer.
De acuerdo, o sea, el mantenerse al día con referencias es un buen consejo para todas aquellas personas que estén dispuestas a trabajar en este medio. Por ejemplo, Sí. ¿qué festivales nos recomiendas que podríamos nombrar? Mira, si tú entras por, Ujú. por internet y buscas festivales, hay muchos festivales y te dicen la fecha y te dicen cuál es la fecha de dónde, de cuándo es los límites que tienen y qué es lo que se pide para participar en la fecha, en los festivales. Generalmente hay festivales que te admiten animaciones, lo hayas hecho en el año 900. Sí. Pero hay otros festivales que te piden siempre que estén hechos en el año. Ah, que la obra esté Y hecha en el año en en, curso. en el año de la producción o en el año anterior. Ok. ¿Okay? A mí me ha pasado eso, foto que yo tengo animaciones, yo participo en festivales, pero por ejemplo yo participé en Chile Mono, en Chile. Estuve participando también en otro festival que ahora me enteré el otro día que yo creo que el festival se no está funcionando, que es una lástima, que es en Uruguay, que es Ojo de Ok. Pescado. Y así hay muchos más, hay muchos festivales de esos interesantes de animación 2D. O sea que hay que... Generalmente no es animación 2D porque es animación, lo que piden es animación, no importa el estilo de animación, si es 3D, si es stop motion, si es animación 2D. Es un festival de animación. Bueno, excelente, profesor. Esperemos que hayan oportunidades nuevamente en el país para lograr este tipo de iniciativas y sobre todo gente talentosa como usted ayudando a la generación de relevo y dando el ejemplo y pavimentando ese camino tan largo en una producción tan compleja como este trabajo, pero tan bonito y tan apasionante. Quiero de nuevo darle las gracias por compartir con nosotros pues todos sus conocimientos y compartir conmigo esta charla, esta entrevista, eh, entrando en materia y acercando al mundo de la animación a todas las personas que están interesadas y tienen pues ese ímpetu, esa inquietud, esas ganas de aprender y de desarrollarse profesionalmente en este área. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de expresarle toda mi experiencia en este campo de la animación, que es mi vida. Y, ¿cómo se llama esto? Y sería importante que muchos de los muchachos que están estudiando en el instituto se interesen en la cosa de la animación porque hacen falta animadores. Hacen falta animadores. O sea, para ser una productora, una buena productora, hace falta animadores. Hay animadores aquí, todos están dispersos en distintos lugares, pero, pero hay una persona que dice, no, aquí no hay así, sí hay animadores. Lo que pasa es que cada uno trabaja en su casa, en su conuco, y trabaja su proyecto. Por ejemplo, que no dije que aquí hay una casa que ayuda que es el SENAC. El Duende Verde lo hice yo con el SENAC. Ella fue la que me financió la película. Era un corto de 10 minutos. Y así mismo está también la Villa del Cine, que también aprueba proyectos y se pueden hacer. El problema es trabajar, tener listo una muestra de lo que se quiere hacer y aquí hay mucho interés en la animación. Lo que pasa es que hacen falta que hayan buenos proyectos para realizar. Como una, como una anécdota, ayer casualmente me llamaron de Panamá que ellos están interesados en hacer. Yo pensé que eso tenía que ver con la entrevista que me hicieron anteriormente ustedes. Digo, no puede ser porque ellos no podían haberlo visto. Y entonces resulta que era una alumna que yo tuve aquí en animación, que ahora está en Panamá y habló de mí y ellos están interesados en hacer un corto de animación. Bueno, muchas gracias por todo.
¿Ok? Y bueno, a todos los que siguen curiosos con el trabajo del profesor Félix Rodríguez, podríamos invitarlos a nuestro canal de YouTube y invitarlo también a las cuentas del profesor para seguir los detalles del trabajo realizado, puedan conocer un poco más de las animaciones que se ha desarrollado en el estudio del profesor, Estudios Garabatos, y los invitamos para nuestra próxima entrevista, donde estaremos acercando otro tema de carácter académico y profesional para darles luces y herramientas a nuestra comunidad y estudiantes del Instituto de Diseño de Caracas para que puedan conocer un poco más los trabajos que se van a realizar.